importante para nós. É muito bom ouvir você, que você tem uma larga experiência no campo dos estudos sobre esse tema. E agora nós vamos abrir para algumas questões, para algumas pessoas que queiram fazer algumas perguntas. Nós vamos ter uma sessão de 30 minutos. Mas eu vou iniciar com uma pergunta para você, John, para a gente dar início a essa parte. Você é psicólogo clínico e, ao mesmo tempo, tem uma pesquisa no campo da parapsicologia, inclusive um livro publicado, História da Parapsicologia, que, aliás, recomendo a todos, que é muito bom esse livro. Eu gostaria de saber... que normalmente, quando nós falamos em pesquisas da reencarnação, é muito normal o espírita estudioso citar Ian Stevenson, que é realmente um dos notáveis pesquisadores do tema, que trouxe uma contribuição muito importante para os estudos científicos do tema reencarnação. Agora, eu gostaria de saber, dentro da sua experiência, dentro do seu conhecimento, se você, quais outros pesquisadores você destacaria como sendo importantes nesta área de pesquisa, para que nós possamos ter também outros exemplos de pesquisadores nessa área? Essa é a minha primeira pergunta. Bueno, no sé si tomo nota o respondo de una vez. Você responde uma de cada vez, por favor, John. Bueno, la lista es muy extensa. Yo había mencionado que hay investigadores importantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de estas dos décadas del siglo XXI. Por ejemplo, hay trabajos de algunos psiquiatras que llegaron a la reencarnación como resultado de su trabajo clínico y no con un preconcepto favorable. Les pasó algo parecido a lo de Kardec, la experiencia de Kardec, que siempre hay que destacarla. Cuando Kardec inició los primeros contactos con las mesas, las primeras preguntas, él no era favorable a la reencarnación. Y fueron las respuestas de los espíritus las que le hicieron mover sus convicciones. Pues en este caso de psiquiatras han sido los propios trabajos con pacientes. Y la lista es enorme. Yo recuerdo algunos, por ejemplo, relativamente recientes, digo, las últimas décadas. Por ejemplo, Gina Cerminara, psiquiatra de Nueva York. Edith Fiore, psicóloga clínica de Miami. Dennis Kelsey, un psiquiatra inglés. Thorvald Detlefsen, un gran investigador alemán. Eben Alexander, muy reciente también. Incluso el propio Krippner, Grof y otros partidarios de la psicología transpersonal están dentro de ese ámbito favorable a la reencarnación. Jim Tucker, que sucedió a Stevenson en los trabajos en Virginia, publicó varios libros, solo que se hicieron menos divulgados que los libros del propio Stevenson. Banerjee también ofreció una contribución notable. Un autor muy reciente de estos días es Pim Van Lommel, que ha publicado ya varios libros magníficos. Un argentino, José Luis Cabuli, ha publicado obras excelentes. Aquí mismo en España me he encontrado con 3 o 4 médicos psiquiatras con obra publicada en una España que sigue siendo difícil para este tema, favorable para la reencarnación, producto de sus investigaciones. De modo que todo eso va en esa dirección. Es simplemente consultar en Internet y colocar allí investigaciones contemporáneas en reencarnación y veremos que la lista es realmente enorme. Muito bom, John. Muito importante essas indicações. Então, amigos... Perdón, Ricardo, no puedo dejar de lado el propio Brian Weiss, que aunque pudiéramos discutir algunas de sus interpretaciones,
tuvo el enorme mérito de haber popularizado la reencarnación y sobre todo viniendo de un psiquiatra prestigioso en los Estados Unidos. Ótimo, John. Muito obrigado. Agora, amigos, nós vamos abrir para questões. Se alguém quiser fazer uma questão de viva voz, pode fazer, só diga, eu gostaria de fazer uma questão, ou então coloque no chat aqui o seu nome, que eu vou ler quem deseja fazer a questão. Alcione quer falar. Pronto. Ainda nessa linha, John, gostaria de perguntar para você a que fatores você acredita que levaram a praticamente parar totalmente os estudos de parapsicologia? Es una pregunta muy interesante. Efectivamente, así como hubo un flujo de la parapsicología en la década de los años 60, 70, 50, hasta el 70, con la obra de Rhine y algunos continuadores, es muy perceptible que en las últimas décadas del siglo XXI la parapsicología ha entrado en una etapa de latencia, de mucha disminución. Hubo un cansancio con las metodologías cuantitativas, las que vinieron de la escuela de Rhine. Hubo un cansancio también en la exploración de algunas experiencias extrasensoriales y se buscaron otras líneas que hasta ahora no han llegado a ser uniformes. Y los resultados han sido deficientes. Eso hizo que algunas cátedras universitarias, no todas, algunas cátedras universitarias cerraron sus puertas a la parapsicología. Y yo diría que hoy en la actualidad las mejores posibilidades las tenemos en el campo de la psicología transpersonal. Porque la producción intelectual, clínica, experimental de esta nueva corriente en la psicología ha sido muy positiva, incluso con aplicaciones terapéuticas muy favorables. Y como es bien conocido, la psicología y la psiquiatría transpersonales admiten la posibilidad bajo el nombre de vivencias pasadas. Esto me recuerda que hay que hacerle también un reconocimiento a algunos brasileños, como Hernani Guimarães Andrade, Jorge Andrea, María Julia Prieto Pérez y su hijo, que han hecho, y otros más, que han trabajado este campo científico de la reencarnación. De modo que en la actualidad hay como un reflujo de la parapsicología y hay un avance más bien por la vía de la psicología transpersonal, el estudio de los estados modificados de conciencia. Dentro de esos estados modificados de conciencia, el fenómeno mediúmnico y lo que se llama las vivencias transpersonales que corresponderían a etapas preuterinas, son de las mejores posibilidades que ahora se tienen. Yo estoy convencido de que a veces hay modas en este campo. La metapsíquica estuvo muy de moda durante un tiempo y luego declinó, y pienso que con el apoyo convergente de la física, la visión cuántica, con el apoyo convergente de las nuevas tendencias en biología, y así por consiguiente, y lo que el espiritismo también pudiera aportar, creo que podrá venir un momento de reflujo. Ótimo. Olhando aqui no chat, eu estou vendo que a Jacira, que é a atual presidente da CEPA, da Associação Espírita Internacional, gostaria de fazer uma pergunta para você, John. Olá, amigos. Olá, John. Olá. Bom, antes de tudo, quero cumprimentar os amigos do Centro Espírita Allan Kardec de Santos. É uma honra para a gente saber que existe no movimento espírita atual uma casa que dignifica de forma tamanha o espiritismo. Então, parabéns pelo aniversário, parabéns a toda a equipe que está tocando o trabalho hoje, que vem ao longo do tempo cuidando para que ela seja preservada e cresça sempre mais. John, querido amigo, quero registrar aqui os nossos agradecimentos,
sinceros por essa brilhante palestra, como sempre. Em verdade, eu pedi a palavra para cumprimentar, agradecer, dizer que é uma honra para nós sempre ouvi-lo. Muito obrigada, viu? Um grande abraço nosso aqui, Mauro e Jacira. Gracias, Yacira. Un gran abrazo para ti y para Mauro. Muy honrado por tu mensaje como nuestra presidenta de CEPA. Beijo. É isso aí, nossa presidenta. Eu quero destacar aqui... Pois não? Oi. Então, eu queria... eu estava esperando terminar essa parte de pergunta para dizer que não deu tempo, porque depois a gente já comecei a falar, e não deu tempo da gente agradecer e dizer aqui da presença da Jacira, presidente da CEPA, do Pedro Rincon, que da Sociedade Espírita El Caminho, de Venezuela, e da Yolanda, da CIMA, de Venezuela também. Como eles foram chegando e eu já comecei a falar, não deu tempo de falar dos três. Jacira, obrigada, a Yolanda e o Pedro também, tá? Eu ia esperar terminar essa parte para dizer deles, mas legal, bem-vindos e muito obrigada. Isso. Sejam bem-vindos. Então, agora é o Paulo Muniz que gostaria de fazer uma pergunta. John. Boa tarde, John. Primeiro, parabéns pela essa genialidade de tanto conteúdo importante e simplificado numa linguagem maravilhosa para a gente. A pergunta é a seguinte, na sua experiência clínica, John, como psicólogo, você chegou à verificação de indícios ou de vivências anteriores dos seus pacientes? Você pode falar um pouco sobre isso? E se chegou, se você verifica esse indício de vidas passadas, qual metodologia você usa? De que forma você consegue acessar esse tipo de vivência na tua experiência clínica, se isso ocorre? Con mucho gusto, Paulo. Un gran abrazo. Este es un tema muy extenso. Casi que requeriría de una conferencia para abordarlo con una mínima propiedad. Pero comienzo por decir esto y lo hago como una observación crítica. He encontrado que en el medio espírita hay alguna resistencia al empleo de la terapia de vivencias pasadas. Hay alguna resistencia. Yo creo que ha llegado el momento, en el ámbito de la CEPA, CEPA siempre es valiente al abrir caminos. Esto tiene que ser discutido y tenemos un buen grupo de médicos y de psicólogos que pueden acompañarnos en un debate abierto sobre el tema, y quienes tengamos alguna visión o alguna experiencia que aportar, pudiéramos hacerlo. Porque yo sí estoy convencido de que en el campo experimental de la reencarnación, el empleo de este sistema terapéutico es de suma utilidad, Estoy convencido de que se pueden lograr resultados en dos direcciones. El primero, que es el resultado terapéutico, que es el más importante. Cuando una persona finalmente es atendida por un psicólogo, psiquiatra, con este sistema, lo que busca es recuperar su salud a partir de un determinado problema. Pero obviamente tiene unas implicaciones teóricas que muestran que es algo favorable, que se da una idea favorable a la reencarnación. Mi sistema básicamente es el de muchos otros psicólogos clínicos y psiquiatras en el mundo. La terapia de vidas pasadas o vivencias pasadas no es otra cosa, dicho en forma simplificada, que un psicoanálisis de base reencarnatoria. Porque así como el psicoanálisis explora el inconsciente a partir de un registro de memoria inconsciente de la persona, así como el inconsciente va recuperando información proporcionada por el paciente hasta la etapa de neonato, de recién nacido, porque el psicoanálisis no traspasa esa frontera, y el psicoanálisis, por la función catártica, establece que el recuerdo, la liberación del recuerdo, tiene un efecto terapéutico,
Pues de la misma manera, la memoria espiritual que existe, que es el banco de datos proporcionado por el espíritu en sus múltiples existencias, que está allí bloqueado en cada vida, frenado en cada vida para hacer posible que la vida de relación funcione, porque si no, se necesita un mecanismo de homeostasis, de equilibrio para poder sobrevivir a los pesados, a los difíciles recuerdos del pasado. Con la terapia de vivencias pasadas, con técnicas de relajación profunda, hipnosis y anamnesis, búsqueda del pasado, aparecen informaciones que son relevantes para las fobias, los complejos, las manías y los problemas de la vida actual. De manera que es una técnica útil, solo que no se debe convertir ni en una panacea de que lo cura todo, no se debe pensar que es aplicable a todos los problemas, se tiene que utilizar como último recurso, y no como primer recurso médico, psicológico. Primero hay que explorar técnicas conductuales, psicoanalíticas, humanistas, gestálticas, transpersonales. Y finalmente, si el problema continúa, el paciente tiene derecho a que se investigue, si sigue con el problema, esa posibilidad. Personalmente, tuve en Caracas al menos 3 de unas 40 o 50 regresiones terapéuticas, por lo menos 3 o 4 fueron demasiado evidentes con pacientes que habían sido desahuciados, prácticamente abandonados por los hospitales psiquiátricos y por las clínicas, que fueron devueltos a la vida normal por experiencias de regresión y que se pudo comprobar no solo la relación clínica entre el trauma del pasado y la fobia actual o el problema actual, sino también se pudo comprobar que esa vida anterior no era un proceso de disociación, proceso psicótico, una fantasía, un invento, sino que obedecía a una información real guardada en el inconsciente del paciente. Gracias, João. Obrigado. Nós vamos agora, eu registrei aqui mais 4 perguntas que nós teremos e nós vamos encerrar a inscrição das perguntas, porque senão nós não teremos tempo. Então, na ordem, quem vai fazer as perguntas será a Sandra Lia, o Ademar, o Milton e o Reinaldo de Lutia. Sandra Lia, você pode falar. Graças, John. Você sempre nos instiga a estudar mais e é muito interessante. Eu queria, assim, se possível, que você aprofundasse um pouco mais essa ideia que nós, espíritas laicos, livre pensadores, combatemos, de que a vida, como você bem colocou aqui, é um castigo, mas o que acontece, que, principalmente dentro do campo religioso, quando se olha essa brutal desigualdade social e o grande sofrimento, né, porque sabemos que tem pessoas que têm uma vida um pouco mais confortável, têm alguns privilégios e outras pessoas vivem em situações tão adversas, né? E aí se coloca essa questão de que se não é realmente um mundo de sofrimento. Então eu queria que você, se possível, abordasse um pouco mais isso aí. Bien, brevemente. Claro que nuestra humanidad en general, claro que es una humanidad donde predomina el sufrimiento, porque es un mundo muy injusto, muy desequilibrado en el orden económico, en el orden social, en el orden político. Hay muchos desequilibrios y además no predomina en el ser humano, no hay todavía aquello que Kardec llamaba el predominio del bien sobre el mal. Todavía estamos en un proceso evolutivo muy lento y muy distante de lograr esas metas. Ahora, ¿cuál ha de ser la mirada frente a eso? Ese sufrimiento hay que entenderlo como un castigo de Dios
o hay que entenderlo como una consecuencia de un mundo en evolución? Hay que mirarlo, en nuestra opinión, como la consecuencia de todos esos procesos en que se combinan lo biológico, lo espiritual, lo psicológico, lo cultural, lo social, y que va poco a poco, lentamente, en un proceso de cambios. Frente a esa situación, ¿qué hacer? ¿Justificar lo existente? ¿Dar una supuesta explicación kármica? ¿O decir, eso está mal, y ante lo que está mal, yo, espírita reencarnacionista, yo daré mi contribución conscientemente para que eso mejore y para que eso cambie? Si nosotros suponemos indebidamente que todo el que está pasando un mal problema ahora es porque en una vida anterior hizo mucho mal a otros, si nosotros suponemos que el que ahora sufre la pobreza, la miseria, es porque en la vida anterior fue un rico explotador y ahora hay un castigo, eso podrá satisfacer una mentalidad mágica, pero no se corresponde con la realidad, porque eso nunca existió históricamente. Nunca existió eso por una razón. Si así hubiera sido, las generaciones anteriores, las sociedades anteriores, habrían sido una sociedad de ricos, porque la actual es una sociedad de pobres. Y eso no existe en la historia. De modo que hay que entender dinámicamente, dialécticamente, la interacción entre lo espiritual, lo psicológico, lo biológico y lo social. Pero más que intentar justificarlo, comprender es una cosa, justificar es otra. Lo que hay que tomar una determinación de progreso, porque eso no corresponde al pensamiento de progreso espiritual que determina la doctrina kardecista. Si una persona tiene un problema teratogénico, una monstruosidad, una dificultad, o lo que sea, yo no sé si eso tiene o no tiene que ver con la reencarnación. Lo que yo sé es que el mundo, a través de la ciencia, la medicina o los avances, tienen que intentar ayudar a ese ser humano a corregir eso. Yo no sé si el pobre de hoy fue un explotador antes, pero hay que ayudar a que deje de ser pobre. Hay que ayudar a construir una sociedad mejor. Entender el pasado para comprenderlo, pero no para justificarlo, y mucho menos para que se quede estancado en esa situación. Ótimo, John. Ademar, você pode... Boa tarde a todos. É um prazer enorme poder recebê-los virtualmente nesse momento para nós do Centro Espírita Allan Kardec, para a nossa comunidade encarnada e desencarnada, que virtualmente também acompanha, talvez com um pouco mais de facilidade, porque se conecta por outras vias, né? Mas receber tantos amigos queridos de todas as partes do mundo, né? Claro que se nós pudéssemos estar todos juntos, como disse a Sandra, poder se abraçar, a Márcia também destacou isso, seria muito melhor. Mas são possibilidades que nos mantêm conectados em torno dos ideais, e eu fico muito feliz, né? Afinal de contas, eu tenho praticamente 50 anos da minha vida vivendo nessa grande família que é o Centro Espírita Allan Kardec, que é a extensão do meu lar, é o meu porto seguro, né? E assim, a minha família afetiva de verdade ampliada, né? E ela agora é mais ampliada ainda com a participação de tantos queridos amigos e amigas de tantos lugares aí do Brasil e do mundo. E muito feliz, John, de poder contar com você nesse dia. Você que, ao longo, pelo menos, desses últimos 20 anos, tem, por diversas oportunidades, nos brindado, né, com as suas reflexões, e, sem dúvida nenhuma, tem uma forte influência no jeito com que nós pensamos o espiritismo, pensamos a vida. Então, somos muito gratos a você, ao seu trabalho, né, à sua dedicação e à sua, me permita dizer assim, a sua genialidade, né? Eu compartilho de toda a sua reflexão sobre a teoria contemporânea da reencarnação. E eu queria te fazer uma provocação, né?
uma provocação. Ontem eu participava de um evento organizado pelos colegas do Ceará, um fórum social espírita, muito interessante. Espíritas religiosos, laicos, tinha muita gente, vários dos colegas estavam presentes, participando. E, num certo momento, eu falava, aliás, usei muito o livro que o Medran e a Jacira estão produzindo, porque meu tema era moral espírita, né? Então, eles estão trabalhando sobre esse tema, me apropriei das ideias alheias. Aliás, dei crédito, viu, Medran? Fique tranquilo, viu, Jacira? Disse que era de vocês que eu estava tomando emprestado boa parte dos conceitos que eu trabalhei. Mas, num certo momento, alguém fez uma intervenção dizendo o seguinte: por mais que o espiritismo seja uma filosofia com fundamentos universais, que tem uma ética humanista, ela acaba sendo sempre colocada numa perspectiva individualista, como que se o progresso, como que se a evolução fosse sempre algo muito solitário, como se fosse sempre muito dependente, única e exclusivamente do esforço individual que aquele indivíduo faz, sem considerar o conjunto de determinações biológicas, econômicas, sociais, culturais, históricas no qual nós estamos vivendo. Então, a minha provocação para você é o seguinte, John. Pensando numa perspectiva de uma doutrina social espírita, ou seja, de uma possibilidade de alargar a compreensão da vida, da evolução, do progresso, e olhando para as profundas injustiças, para as desigualdades que esse mundo apresenta, né, em todos os sentidos, como que a teoria da reencarnação pode também contribuir e alargar a compreensão, não numa perspectiva individual, do esforço que o espírito faz, mas pensando a dinâmica social, a dinâmica das coletividades, histórica y socialmente falando. Estupendo, Ademar. Bueno, cuando escucho a Ademar, ustedes, queridos amigos todos, comprenderán que entre las personas que yo evité mencionar al principio, entre figuras relevantes de la cultura espírita contemporánea que han estado vinculadas al SEAC, pues Ademar ocupa un lugar fundamental. Es inevitable que junto con Ademar pensemos en Yací Reyes, a quien tanto le debemos, en José Rodríguez y en todo ese equipo extraordinario del antiguo, como lo llamaban algunos, el temible equipo de santos. Y yo estoy muy contento de haber sido parte en muchas ocasiones del SEAC, de haber estado presencialmente allí. Y estoy muy agradecido por el cariño que me ha sido brindado. Yo siempre digo jocosamente que solo hubo algo en lo cual no hubo tanta disposición a recibirme con el mismo cariño. Había un cachorro que había allí al lado en la casa del SEAC. Que Ele reencarnou para a casa do lado, viu? Está en la casa del lado. Cada vez que yo hablaba era una competencia entre lo que yo hablaba y el cachorro ladrando. Yo decía que no tenía mucha simpatía por mí o por lo que yo decía. Pero con el SEAC, pues una unidad maravillosa, un encuentro de siempre. Bueno, rápidamente, Ademar toca un tema muy importante. Yo comprendo esa observación y de paso, en verdad, acontece. Hay muchos espíritas que bajo el concepto salvacionista, que es un término muy dudoso hoy en día, en mi opinión, el de que, por ejemplo, el mismo concepto de que fuera de la caridad no hay salvación. Habría que discutir qué es exactamente la salvación, ¿no? Para mí, fuera del amor no hay evolución, pero son visiones y opciones. Pero sí es verdad que esa visión salvacionista promueve un espíritu individualista. Eso es verdad. Hay espíritas que piensan en su adquisición de conocimientos, se hacen eruditos y no comparten información. Atesoran grandes bibliotecas y no prestan un libro. No tienen esa generosidad para compartir, ese espíritu de solidaridad, para compartir ideas, información y hasta para apoyar el progreso de los demás. Pero de eso no se puede derivar de que el espiritismo, de que una teoría espírita
de la reencarnación signifique per se una actitud individualista. En mi opinión es todo lo contrario. Y considero, y esto dicho para escépticos u opuestos al espiritismo, tanto en el lado religioso como en el lado materialista. En mi opinión, la visión de la reencarnación entendida dinámicamente, dialécticamente, de manera progresista, librepensadora y humanista, esta visión es la que está más mejor dotada para darle al ser humano, para fortalecer en el ser humano un espíritu de generosidad y de solidaridad. Incluso hasta por razones prácticas. En los tiempos que corren, y todos estaremos de acuerdo con ello, se ha mejorado mucho el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y de la diversidad sexual en general, pero hablemos ahora de hombres y de mujeres. Quiero referirme a las mujeres, que hasta hace unas décadas atrás se encontraban en condiciones de subestimación, de infravaloración. Hace 100 años, la mayor parte de los países en el mundo, las mujeres no tenían derecho ni a ejercer el sufragio, el voto. Y en las instituciones religiosas y políticas, siempre discriminadas, subestimadas, disminuidas. Bueno, cuando los movimientos feministas luchan por reivindicar la igualdad, lo hacen a partir de un concepto teórico sociológico. Pero nosotros, a la luz de la reencarnación, tenemos un concepto mucho más hondo y mucho más profundo. Y es que los que encarnamos en esta existencia como hombres, en un pasado lo hicimos muchas veces como mujeres. Y en el porvenir lo haremos como mujeres. Entonces, si queremos que una sociedad, si somos reencarnacionistas de verdad, vivenciales, si queremos que en el porvenir, cuando nos toque encarnar como mujeres, disfrutemos de un ambiente de igualdad, estamos comprometidos a luchar por el alcance de esa igualdad ahora, desde ya, hasta por una razón existencial. Y lo mismo podría ser frente a una posición espírita, frente al racismo, la discriminación, la xenofobia, es decir, el sentido igualitario del ser humano solo se concibe a partir de la igualdad del espíritu. Y el espíritu deja su impronta en el organismo y en el ente social donde se encuentra. De manera que yo estoy convencido de que, al contrario, más bien ese espíritu solitario que algunos dicen que da la reencarnación, yo lo veo más bien como el impulso de un espíritu solidario, como resultado de esta vivencia plena de que somos espíritus en evolución, hombres y mujeres, en distintas situaciones a lo largo, en el antes, en el ahora y en el después. Obrigado. Obrigado, John. Eu vi um comentário aqui no nosso chat, viu, John? Que o nome do cachorro era Quevedo. Muy español, muy hispano. Bom, la pregunta, Ricardo, habrá una pregunta también entre las que yo considero que tenemos muchas lagunas y dificultades para comprender. ¿Habrá reencarnado? ¿Cómo es la reencarnación en los animales? Sí, es verdad. En la escala filogenética, ¿a partir de qué etapa hay reencarnación? ¿En los seres asexuados, unicelulares, invertebrados, o solo a partir de cierta etapa filogenética? Esse é um tema complejíssimo também. Perfeitamente. Bom, agora quem vai fazer a pergunta é o Milton Medran. Fique à vontade, Milton. Essa é a frase mais falada da humanidade. Liga o som. Oh, agora sim, né? John, um grande abraço, alegria imensa em te ver aqui.
eu diria que o SIAC não teria maneira melhor, forma melhor de celebrar o seu aniversário, a não ser essa de convidar você para essa magnífica palestra, como sempre. E eu queria lembrar o seguinte, dizem que Paulo, o apóstolo Paulo, teria dito que teria uma frase que simbolizaria a ideia do cristianismo, dizendo assim: se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Eu diria que se o Espiritismo não houvesse adotado a filosofia, a tese da reencarnação, seria realmente inútil o nosso trabalho, a nossa filosofia. Sem a reencarnação, ela não teria o brilho que tem. Mas, John, você tratou muito bem de diferenças, de diferentes visões da reencarnação, e elas acontecem, como você, inclusive, falou, dentro do próprio meio espírita. Nós temos visto, por exemplo, em maciça literatura espírita, a reencarnação baseada fundamentalmente na ideia da culpa. E nessa ideia da culpa, e a partir dessa ideia da culpa, resulta que as reencarnações se tornam punitivas. Assim, aquele que provocou a cegueira de alguém reencarna cego. Aquele que produziu qualquer uma outra deficiência em alguém retorna com aquela deficiência. Nós vemos, no entanto, em um autor que você citou, que é o Ian Stevenson, um relato absolutamente diferente, onde aquele que recebeu o golpe, ele é que reencarna trazendo indícios daquele sofrimento, daquela forma como ele foi golpeado. Assim, são os sinais de nascença, etc. Então, como conciliar? Haveria formas de conciliar essas duas visões que aparentemente são antagônicas, de que aquele que fere vem ferido, e aquela outra que diz que aquele que foi ferido, ele vem com os sinais do ferimento que ele recebeu. Daria, John, para conciliar essas duas visões? Obrigado. Bueno, una pregunta muy digna de nuestro anterior presidente de CEPA y una de las personalidades culturales espíritas de mayor relevancia en nuestros tiempos. Entonces, estoy convencido que igualmente no tendría sentido la CEPA actual sin la presencia de la obra, el pensamiento de Milton Medrano y todos sus compañeros gauchos y de tanta gente en Brasil y en el mundo de la CEPA actual. Bueno, Milton, evidentemente yo no estoy seguro que se puedan conciliar esas posiciones. A mí me parece que solo la investigación científica, la exploración reencarnatoria, las elaboraciones teóricas para poder comprender los procesos son los que van a permitir que podamos tener más claridad al respecto. Hay una obra que me gustaría invitar a leer si no ha sido leída, no en la línea de Stevenson, pero puede ayudar en esa misma comprensión, que existe en portugués y también edición en castellano, de la doctora Gina Cherminara, una psiquiatra de Nueva York. El libro se llama Nuevos descubrimientos sobre la reencarnación. Y ella, partiendo de los estudios que hizo de las lecturas de Edgar Cayce en los Estados Unidos, y luego con el trabajo con pacientes psiquiátricos bajo su atención, ella llegó a la conclusión de que los procesos que ella llamó kármicos, hay que entender en ese contexto la palabra, las consecuencias entre unas vidas y otras desde el punto de vista médico, ella llegó a la conclusión de que los procesos de continuidad de situaciones que pueden dar origen a patologías pueden expresarse por una pluralidad de situaciones y no de una sola manera.
Ella, por ejemplo, y insisto que utilizó la palabra karma, que no es del léxico espírita, pero es un comodín, es una palabra útil para rápidamente dar a entender la idea. Ella decía que hay un karma organísmico, que en algunos casos, cierto tipo de problemas o conflictos, sobre todo cuando son violentos o agresiones a otros, pueden repercutir en la estructura espiritual y puede el nuevo reencarnante mostrar algún tipo de lesiones o algún tipo de disfunciones como resultado de aquello. Entonces ella dice, orgánicamente tienen problemas que son originados en situaciones anteriores. En algunos de esos casos se dan, conforme tú decías, situaciones en que la propia persona había como un efecto boomerang, había recibido en sí misma aquello con lo cual estaba lastimando a otro. Y ella los muestra y cita estos casos de estos pacientes. Y también incorpora un concepto interesante que ella llama de karma simbólico. Porque ella, como buena psiquiatra y con alguna formación psicoanalítica, establece que algunas alteraciones psicobiológicas en una vida actual pueden deberse a un efecto del espíritu como simbolización de un complejo de remordimiento, de una situación neurótica, de una conversión histérica. Por ejemplo, ella tuvo un paciente que había nacido sordo, era sordo de nacimiento, pero todos los exámenes médicos revelaban que no tenía lesión en el aparato auditivo. Todas las aplicaciones médicas demostraban que no se encontraba ninguna lesión. A partir de las terapias que ella aplicó, incluyendo terapias de regresión, logró encontrar el nudo conflictivo y en una vida anterior que ella identificó unos 100 años atrás, se trataba de una persona que en un lugar de los Estados Unidos era un hacendado, un capataz que actuaba de una manera muy salvaje con los esclavos y con los obreros, y que además con las personas con quienes se relacionaba, que aquí viene la palabra clave, no escuchaba a nadie, no escuchaba argumentos, no escuchaba razones, se volvía una fiera, era solo su opinión y su criterio. Pues de alguna manera aquella se había simbolizado y ahora había encarnado sordo funcional, mas no sordo orgánico. A partir de una terapia de comprensión del pasado, sobre la base de que el pasado ya pasó, sobre esa base, y con la solicitud de perdón, que es un sistema terapéutico importante, pidiendo perdón a quienes pudiera haber afectado, ese paciente se curó, se liberó, y la doctora Chervinara demuestra clínicamente que recuperó la audición. Entonces, efectivamente, hay muchas situaciones en todos estos procesos reencarnatorios, pero lo fundamental, en mi opinión, es abandonar el marco teórico del pecado o de la culpa y plantearse esto en términos de las consecuencias psicológicas, emocionales, culturales, espirituales que puede haber entre unas vidas y otras. Obrigado, John. Reinaldo, você tem a palavra. Bom, Reinaldo? pessoal, bom dia, boa tarde, na verdade. É um prazer te ver novamente, John, e é muita alegria recebê-lo nesses 76 anos aqui do SEAC. Tá? Obrigado. Queria que a gente tivesse pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade, né? John, a minha pergunta vai mais num âmbito da filosofia mesmo, da filosofia espírita. Você fez na sua palestra no final dela,
uma consideração, algumas considerações sociais que eu reputo da maior importância no que diz respeito ao espiritismo. A gente tem uma doutrina que nos impele a trabalhar essas questões sociais de uma maneira mais firme, tanto do nosso ponto de vista interior, quanto da atuação que a gente tem na sociedade. Mas aí você faz um link entre essa questão e a reencarnação como base moral do espiritismo. E aí me parece que isso fica um pouco exagerado, porque, como você mesmo citou, né, existem questões de fraternidade, de liberdade, de humanidade presentes, que são típicas do espírito, independente desse espírito estar encarnado ou não. Então, me parece que, nesse sentido, a reencarnação ela age muito mais como uma ferramenta útil, porém não absolutamente necessária, do meu ponto de vista, do que como base moral, do que como base filosófica da doutrina. Eu queria que você avaliasse essa questão, tendo em vista a possibilidade de algum espírito no seu processo evolutivo, não desejar a reencarnação e ainda assim continuar na sua evolução de espírito. Só uma observaçãozinha, na linha de raciocínio que o Reinaldo colocou, existe uma pergunta também do Edemir. Isso, exato. Boa, Ricardo. Faz, por favor, Ricardo, a pergunta do Edemir. Você está mudo, Ricardo. Vou achar aqui a pergunta. Segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o corpo físico é uma prisão para o espírito e que a morte seria uma libertação. Então, por que reencarnar-se no plano espiritual é liberdade total e sem sofrimento? Bien, bueno, un saludo muy fraterno a mi buen amigo, admirado amigo Reinaldo, de quien tanto hemos aprendido y de su genialidad, de su irreverencia también. Bien, a mí me gustaría brevemente señalar lo siguiente. No quisiera yo dar la impresión, porque no es mi opinión, de que para tener una convicción en el mundo igualitario, fraterno, generoso, solidario, hace falta ser reencarnacionista. Es más, tampoco creo que haga falta ser espírita. Lo que pienso es que el espiritismo y también la reencarnación son convicciones que deberían impulsar en esa dirección. Pero sería un sectarismo inadmisible pensar que el espiritismo es el camino de la salvación del mundo. Por eso tantas veces cuestionamos el propio concepto del consolador prometido por Jesús. Porque si el espiritismo es el consolador, pues, ¿qué queda para los demás? Es una forma de expresar. Alguna vez lo conversé con un amigo que está presente, a quien yo quiero y admiro muchísimo, Wilson García, que por allí lo vi, en nombre del CPDOC, que es un brillante pensador y escritor. Y alguna vez con él, yo le decía que, en mi opinión, en la posición de la Iglesia del siglo XIX, fuera de la Iglesia no hay salvación, contestada por Kardec, fuera de la caridad no hay salvación, no tendría sentido un espiritismo que fuese el consolador prometido por Jesús, porque entonces fuera del espiritismo no habría tampoco salvación. No, la idea que tenemos es mucho más humanista y mucho más horizontal. Hay muchos caminos, hay una pluralidad de caminos en el orden filosófico, cultural, religioso, moral, para que el ser humano se realice, se desenvuelva en sus potencialidades. Ahora, uno de esos caminos, para nosotros el más adecuado, es la visión espírita y dentro de ella la reencarnación. Ahora, no es infalible, no es infalible. Hay mucho reencarnacionista
que sigue siendo muy egoísta. Hay reencarnacionistas que en su vida personal, familiar o social no demuestran en la praxis aquello que teóricamente creen. Algo así como ocurre en la India con los que admiten la reencarnación y son favorables al sistema de castas. Sistema de castas. Y Gandhi, sin hablar explícitamente al menos de reencarnación, enfrentó ese sistema de castas. Eso quiere, y allí la reencarnación en el dogma brahmánico mezclado con metempsicosis no ha sido muy poderoso instrumento para la liberación de ese ancestral concepto de esclavitud y de opresión de los sectores los sectores más desheredados de la sociedad en la India. Pues de la misma manera hay reencarnacionistas en la comodidad de sus bibliotecas, en la comodidad de sus centros espíritas, que no tienen ninguna preocupación por un mundo que tiene dificultades y le basta simplemente, como planteaba Demar, les basta simplemente colocar la reencarnación en términos de progreso moral personal. Pero es que el progreso moral personal solo puede entenderse en el marco de una sociedad con el progreso social. Están involucrados. No puede, la separación entre lo moral y lo social es un camino de escape a los compromisos. Entonces, estoy convencido, amigo Reinaldo, estoy convencido de que la reencarnación como visión, cuando es una visión humanista, progresista, de avance, y no una visión conservadora, la reencarnación es un impulso dinámico muy fuerte para que el espíritu se convierta en un agente de transformación positiva de la sociedad, en el orden económico, político, social, cultural, científico, en todos los órdenes. Ahora, el que no sea reencarnacionista y por su propia convicción espiritual, su propia dinámica evolutiva personal, tenga una postura de progreso y de avance en la sociedad, eso también es admirable, porque incluso tiene el mérito de tener esa posición de avanzada con independencia de esperar en una encarnación próxima algún tipo de recompensa. De modo que no, estamos en esa idea de que el concepto de reencarnación impulsa el progreso, pero no es una condición indispensable que una persona deba creer en ella para ser un agente de cambio positivo en el mundo. Eso sería un lamentable concepto. Y sobre lo que decía nuestra amiga con respecto a esa expresión de León Denis, yo estoy convencido de que cada día más que se distancian en el tiempo nuestros clásicos espíritas de nosotros, estoy más convencido de que hay expresiones en ellos y en sus libros de las cuales hay que tomar la sustancia, el fondo, pero que hay que cambiar el lenguaje. Eso lo aplicamos con Kardec, con Denis, con Amalia, Domingo y Soler y con cualquier otro autor. Porque hay lenguajes que son para épocas determinadas y hay lenguajes que hay que tomarlos más metafóricamente, más poéticamente que como conceptos filosóficos y conceptos sociales profundos. Muito obrigado, John. Eu havia esquecido de registrar que a última pessoa a perguntar vai ser o Mauro. Mauro, fique com a palavra. Fique à vontade. Obrigado, querido amigo Ricardo. Minhas palavras são também para parabenizar o querido grupo Allan Kardec, na qual eu sempre me senti em casa, sempre fui muito bem recebido, mas sempre tive também muito a receber no Allan Kardec. Quero, nesses 76 anos, registrar esse meu agradecimento pela amizade com muitas pessoas e pela amizade com a própria causa do Allan Kardec, que foi uma das coisas que sempre impulsionou
a minha vida no Espiritismo. Parabenizar o John pela brilhante palestra e deixar uma questão, John, para que você possa nos ajudar a refletir. Nós estamos vivendo, de maneira indisfarçável, um momento difícil. É um momento em que, numa espécie de gangorra, parece que o que mais se evidencia hoje é o negacionismo, o fundamentalismo e até mesmo o individualismo. Isso tem sido presente em várias manifestações, inclusive na política de vários países. E nós, evidentemente, enxergamos o Espiritismo como sendo um contraponto a essas visões do atraso e que, portanto, pode contribuir para que essas visões sejam confrontadas, questionadas, mitigadas. Mas a minha preocupação, John, é se nós temos tido condição real de estar presentes no debate contra o negacionismo, contra o fundamentalismo. Ou se continuamos sendo um gueto, uma coisa isolada de um pequeno grupo que pouca influência tem. Isso me vem como uma grande preocupação, porque vejo que nós temos uma grande oportunidade hoje com as mídias liberadas, como essa, por exemplo, de uma palestra que pode ser levada ao mundo inteiro. É como se tivéssemos agora os mesmos canais que os meios majoritários já dominam há tanto tempo, dominavam os outros canais há tanto tempo. Quer dizer, a oportunidade existe, mas tenho dúvida se nós temos tido condição de estar presentes num debate real que possa fazer o mundo não ser tão atrasado como ele busca ser às vezes. Bueno, en una conferencia que dicté hace algún tiempo sobre Allan Kardec y el siglo XXI, yo decía que Kardec fue demasiado optimista, pensando que en 1 o 2 generaciones el espiritismo ya sería una suerte de verdad universal. El optimismo de Kardec no se vio corroborado con el proceso del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Lo que tenemos es que reconocer que en tanto que espíritas somos movimientos, incluyendo los espíritas religiosos, que son la mayoría, somos movimientos minoritarios en la sociedad. Y no podemos tener una visión triunfalista al respecto, de que habrá un dictamen de los espíritus superiores y el espiritismo se va a convertir en la verdad del tercer milenio o algo por el estilo. Hay que, a la altura de la situación y dentro de nuestras posibilidades, hay que trabajar por impulsar, divulgar las ideas espíritas y hacer que ellas permeen todo lo que sea posible a partir de los instrumentos y las tecnologías existentes. Y, en mi opinión, debemos colocar posiciones públicas, responsables, honestas, claras, sin dobles raseros, sin cinismo, posiciones claras y aplicando lo que Jesús señalaba, que tu palabra sea sí, sí o no, no, a tono con el principio maravilloso de que solo la verdad nos hará libres. La verdad dentro de la relatividad del concepto. Por ejemplo, en los tiempos que corren, lo que Mauro ha señalado, el negacionismo, es un comportamiento insólito de sectores determinados en el mundo que por intereses creados por la defensa de sus privilegios niegan lo evidente, De frente a ese negacionismo, el espiritismo tiene que fijar posición reclamando honestidad, transparencia y verdad en las cosas.
con todo respeto, a mí me parece que Milton Medrán ha sentado una auténtica cátedra de pedagogía espírita, señalando situaciones actuales a la luz de la óptica espírita. Tenemos problemas de fanatismo, de resurgimiento del fundamentalismo religioso. A medida que se ha disminuido en algunos sectores del catolicismo, sigue aumentando en sectores del evangelismo protestante, igual que en el fundamentalismo islámico. Y así por consiguiente, en mi opinión, no sé si eso le dará mayor ecorresonancia al espiritismo, pero sí creo que es nuestro deber que nos pronunciemos, repito, con gran responsabilidad sobre temas de esta naturaleza y que no nos coloquemos a la sombra de estas situaciones, que seamos espíritas auténticos y que coloquemos esto con sentido de verdad y con la idea de dar una imagen de un espiritismo dinámico, un espiritismo que es una auténtica propuesta de cambio y de avance moral y social. Creo que eso es posible, eso sí, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y lo que para mí es fundamental, con absoluta autenticidad y honestidad. Y yo me voy a permitir decir esto, que lo he ratificado en varias ocasiones y con todo respeto me voy a mantener en esa posición. No voy a criticar algo que hace alguien y callar ante lo mismo que lo haga otro. No voy a enfrentar un comportamiento indebido en algún país, gobernante o quien sea, y al mismo tiempo cerrar los ojos ante lo mismo que está ocurriendo. Yo, por ejemplo, veo en el plano ecológico con enorme preocupación el negacionismo que está ocurriendo en Brasil con respecto a la destrucción del pulmón de la humanidad, que es la Amazonía. Es insólito que se esté produciendo esta destrucción terrible que provoca después consecuencias evidentes en el equilibrio planetario. Pero les quiero decir que la misma destrucción irresponsable, interesada, que está ocurriendo en la Amazonía brasileña, está ocurriendo en la Amazonía venezolana. Entonces no se puede solamente mencionar una parte del problema. Entonces, mi invitación, y esto lo extiendo a todo lo demás, es a un espiritismo laico, librepensador, humanista, progresista, comprometido con el cambio, pero absolutamente honesto y auténtico. Honesto y auténtico. Yo creo que en esa línea debemos avanzar y creo que habrá algunos resultados favorables. Muito obrigado, querido amigo. Muito obrigado, John. Então, fique à vontade para suas considerações finais. Na sequência, nós vamos passar para a nossa presidenta, a Márcia Rabanne. E antes eu quero dizer, John, que nunca me esqueço de uma cena, há uns anos atrás, na década de 90, quando vi você e Jaci Regis juntos, conversando. Você não sabe o quanto que isso inspirou aquele jovem, né, daquela época, em ver dois grandes pensadores espíritas tão importantes aqui em Santos, no SEAC, né? Então, nós aqui de Santos e muitos de nós brasileiros somos muito gratos aí ao seu trabalho, ao seu pensamento, às suas reflexões, por você trazer o espiritismo para a contemporaneidade. Quero te agradecer de coração todo o seu trabalho, que admiramos muito. Fique à vontade para as considerações finais. Muito obrigado, Ricardo. Una lembranza muy grata. La figura de Jaci en el área santista paulista, como la figura también de otros, de José Rodríguez y allí de otros ainda encarnados como Maurice Jones, Salomón Jacob Enchaya y muchos otros más, Saulo de Meira Albac y muchos otros más. Y ahora, como hablaba de Wilson García y otros compañeros, sin duda que nos reconfortan, nos alientan
y nos invitan a seguir adelante. Yo siempre dije, y alguna vez lo escribí con motivo de la desencarnación de Yací, que sentí muchísimo como uno de los más afectados, que a mí nunca me engañó Yací, nunca me engañó, con su cara malhumorada, con el rictus de su rostro embravecido, con sus expresiones duras y fuertes, a mí nunca me confundió. Yo sabía que tras ese rostro adusto y fuerte, había detrás de él un alma noble, un alma de niño, un alma hermosa y alegre, un alma maravillosa. Yo creo que eso a todos nos inspiró. Bueno, yo estoy inmensamente agradecido por esta oportunidad. Me sumo a toda esa alegría de parabenizar, de felicitar al Centro Espírita Allan Kardec en sus 76 años, desear que el SEAC, igual que Ángelo Prado, igual que el Instituto Kardecista, igual que Abertura, igual que todos esos núcleos espíritas de avanzada, sigan adelante superando dificultades, y que cualquiera sea los matices que en un momento dado podamos expresar libremente en un debate de ideas, nos sintamos como hermanos en el auténtico sentido de esta palabra, nos sintamos como amigos y como compañeros de ruta, porque estamos relacionados, estamos comprometidos y, si me permiten la expresión, estamos condenados a seguir adelante, juntos, hacia un avance en nuestra época, en nuestra etapa, de este espiritismo como quería Kardec, un espiritismo en estas dimensiones en que todos estos movimientos y las cepas han venido definiendo. De modo que adelante, que no haya nunca interrupción para este trabajo intelectual y social y todo este trabajo que se realiza en favor de esta visión positiva del espiritismo. Muy agradecido por la oportunidad y hasta muy pronto. ¿Me puedo quedar para ver la parte musical, artística, o solo es para los amigos del SEAC? Claro, claro que deve ficar, pelo amor. Deve ficar, com certeza, é para todos. Un abrazo muy grande, querida Sandra. John. Bien. Un abrazo, queridos amigos todos. John, tenha certeza que... Muito obrigado, hein? Tenho certeza que laços profundos nos unem. E esses laços, eles permanecerão no tempo, com essa troca de ideias, de conhecimentos e de afetividade. Márcia, você tem a palavra. Obrigada, John. Você abrilhantou nossa festa. Realmente, a tua presença aqui era a certeza que a gente tinha de que todo mundo ia se sentir contemplado, se sentir acolhido e muito obrigada. A gente agradece muito e pode ter certeza que a gente vai te incomodar bastante e querer a sua presença e essa discussão conosco mais vezes, tá? Ricardo, eu quero só, antes de passar para você, Sandra, dizer que está junto com a gente também a Rosa Dias, de Ourense, né, de Espanha, e nós temos também a presença com a gente do Sérgio Maurício, que é do Espíritas à Esquerda, né? Então, vamos lá, Sandra, começar com o nosso sarau. Muito obrigada, Márcia. Amigos e amigas, como nós começamos o nosso evento com um pouquinho de atraso, por conta de algumas questões aí tecnológicas, nós tínhamos uma abertura artística, né, que é um dueto de violão e violoncelo, que eu gostaria, então, de, nesse momento, fazer o encerramento da parte da conferência com aquilo que seria a abertura. São duas pessoas que gravaram para a gente um vídeo, né, com esse dueto, e está muito bonita essa apresentação. Para esse momento, eu gostaria que vocês, por favor, desligassem os seus microfones e apreciassem a música. Rita? Sandra, só apresentando um violino e violoncelo,
ela chama Rossana, toca violoncelo, e o apelido dele, ele é conhecido como Bamba, porque realmente ele é o primeiro violino da Orquestra Sinfônica aqui de Santos, e é o Bamba e a Rossana da orquestra. Vamos... Obrigada, obrigada, Márcia. Gente, eu